Hola, vamos a proseguir con el tema 6, con la sección dedicada al teorema de Gauss o teorema de la divergencia, que esencialmente no es más que una versión tridimensional del teorema de Green que ya hemos visto en la forma vectorial y que, bueno, pues esencialmente dice algo muy por el estilo, y es que el flujo a través de una superficie cerrada es igual a la integral de la divergencia del campo en el entorno de la región cerrada por esa superficie. Entonces vamos a poner en pie todo esto. Estamos entonces en la sección 6.3, dedicada al teorema de Gauss. Y como digo, pues lo que dice el teorema es lo siguiente. Voy a considerar D una región del espacio tridimensional acotada. O sea, es exactamente igual que en el teorema de Green en dos dimensiones, algo que ahora estamos en R3, tengo una región acotada, ¿de acuerdo? Y voy a considerar S la frontera de D. ¿Qué es la frontera de D? Bien, el borde de esa región, la parte límite de esa región acotada, es obviamente una superficie en 3D, una superficie en el espacio, que es una superficie cerrada. ¿Qué significa una superficie cerrada? Bien, intuitivamente el concepto de superficie cerrada es bastante sencillo. Una superficie cerrada es aquella a la que no tenemos acceso a las dos caras. En el sentido de que, por supuesto, estamos hablando de superficies orientables, superficies que tienen dos caras. Entonces, una superficie cerrada es una superficie en la que, si quisiéramos pintar cada cara de un color, esto sería imposible, porque la cara interior, para poder acceder a ella, habría que romper la superficie y abrirla de algún modo. No se puede acceder a la cara interior. Pensar, por ejemplo, en una esfera al completo. Si yo cojo una esfera al completo, pues lógicamente la parte de la cara interior a la esfera no está accesible. Es una superficie cerrada. Si yo cojo media esfera nada más, la superficie esférica, entonces claramente puedo pintar sin mucho problema lo que sería tanto una cara como la otra. ¿De acuerdo? O sea que intuitivamente eso. Desde el punto de vista matemático es un poquito más técnico ver que una superficie es cerrada, y es que la frontera de esa superficie, que a su vez es la frontera de un dominio, es es vacía. O sea, una superficie cerrada es una superficie que no tiene frontera. ¿De acuerdo? Donde lo mismo pasa con una curva. El borde de una curva cerrada pues no existe, puesto que la curva ni empieza ni termina, digamos, ¿no? Entonces es un concepto más fácil de poner intuitivamente que luego realmente matemáticamente. Pero en cualquier caso yo creo que es bastante evidente, ¿no? Cualquier región del espacio tridimensional, una región no vacía del espacio tridimensional, pues está rodeada por una superficie, es lo que llamamos su frontera, y esa superficie es una superficie cerrada. Así que voy a considerar que S es la frontera de D, una superficie cerrada, y voy a considerar un campo vectorial f de R3 en R3, ¿de acuerdo? Una función vectorial, en este caso un campo vectorial, definido en todo D. Esto sencillamente lo que trato de evitar es que haya puntos en el conjunto en el que estoy trabajando en el que la función no esté definida. De hecho aquí sencillamente vamos a exigir que sea definido en todo D, que sea diferenciable y todo lo bueno, pero al menos que esté definido en todo D. Luego veremos un ejemplo concreto en qué pasa cuando un campo falla en algún punto. Así que la situación es una región del espacio, un campo vectorial, tengo la frontera. Bueno, pues entonces lo que ocurre es lo siguiente. Entonces, la integral de superficie del campo F, la integral, esto es el flujo a través de S, como ya vimos en el tema anterior, es igual a la integral triple en D de la divergencia de F. Esto es una integral ahora de volumen. O sea que una vez más, lo que nos dice el teorema, lo que nos van a decir todos estos teoremas es que la integral en una cierta región de un cierto campo, en este caso la divergencia de F, pues está relacionada con la integral en la frontera de esa región de un campo que está relacionado con el primero a través de algún tipo de derivación. En este caso estamos pasando del campo F a la divergencia. Recordad que la divergencia es uno de estos operadores diferenciales que ya vimos. Os recuerdo que en integrales de superficie realmente esta integral de superficie es exactamente igual a esta otra. Es decir, que el flujo a través de una superficie se puede expresar simplemente como la integral del campo, o también se puede expresar como la integral de f por n, donde n es la normal unitaria. Una vez más, como siempre, n es la normal unitaria.
Y ahora os recuerdo también que en integrales de superficie, la orientación de la superficie es fundamental. Integrales de superficie de campos vectoriales, la orientación de la superficie, si elegimos uno u otro, esa afecta al signo integral. Por lo tanto, en esta igualdad de aquí debemos tener claro cuál es la orientación que hay que darle a la superficie. Y en este caso el teorema de Gauss lo dice muy claramente. Esto es así con S orientada exteriormente. Con orientación S con orientación exterior. O si queréis, en esta segunda opción, en la que fijaros que esa segunda integral, ya la orientación de S le da lo mismo porque estoy integrando un campo escalar que es F por N, pero en este caso la orientación está en la N, que en este caso debe ser la normal unitaria exterior. ¿De acuerdo? Así que el teorema de Gauss es así. Cuando uno usa la orientación espacial, lógicamente la orientación interior lo único que hace es cambiar el signo, por lo tanto tendríamos, digamos, una versión opuesta del teorema de Gauss si la orientación que usamos es la orientación interior, ¿vale? Bueno, esto es lo que dice el teorema, es, como digo, muy parecido al teorema de Green. Voy a hacer ahora un primer ejemplo de ver cómo salen los cálculos en ambas partes de la igualdad, cómo se hace la integral de línea de superficie, cómo se hace la integral triple, que son realmente cálculos que ya sabemos porque pertenecen al tema de integración de funciones de varias variables y al tema de integración de línea e integrales de superficie. Pero bueno, voy a hacer simplemente un ejemplo para que lo veáis y luego vamos a hacer los típicos ejemplos en los que vamos a usar el teorema de Gauss pues en una forma muy típica, que suele ser, voy a calcular la integral de superficie de un campo y en lugar de eso uso el teorema de Gauss para facilitarme una vez más los cálculos, porque si no, como vais a ver ahora en los ejemplos, pues esto simplemente es un poquito tedioso, cuanto menos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un primer ejemplo en el que vamos a poner un campo F, que va a ser el campo 0xy y z cuadrado más 2. Voy a considerar la región D, que va a ser la siguiente, es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 1, con z mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Y por supuesto voy a considerar que esa es la frontera de esa región D, ¿de acuerdo? Y me voy a plantear, pues voy a comprobar comprobar el teorema de Gauss, que esencialmente consistirá en ver que la integral en S de F va a ser igual a la integral triple en D de la divergencia de F como integral triple, ¿de acuerdo? En este tipo de ejercicios es muy importante tener la cabeza puesta en lo que estamos haciendo porque continuamente vamos a usar integrales dobles, integrales triples, integrales de línea, integrales de superficie, de campos escalares, de campos vectoriales, es decir, hay unas cuantas definiciones que son todas parecidas. Cuando uno lo tiene claro, esto realmente no es difícil porque está todo muy... No hay problemas de comprensión, pero claro, hay bastante material que hay que tener en la cabeza y que hay que acostumbrarse a él. Entonces, como siempre digo, es una cuestión de hábito, de uso, para uno, bueno, pues que se habitúe a manejar todo tipo de cosas y que, bueno, pues que no haya errores en cosas que, bueno, pues realmente yo creo que todo el mundo entiende, pero a veces, bueno, pues se le pueden escapar cosas pues porque falta ese hábito de uso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar calculando en primer lugar lo que yo creo que suele ser más sencillo, que es la integral triple, que es más directa, y luego nos vamos con la integral de superficie. Voy a calcular los dos lados, voy a ver que van a ser iguales, y bueno, la idea de esto no es realmente comprobar que el teorema funciona, porque el teorema, por eso es un teorema, es cierto, seguro, sino ver un poco cómo son los ingredientes que suelen aparecer aquí en ambos casos, ¿vale? Entonces, en primer lugar, voy a calcular la integral triple en D de la divergencia. La divergencia es un campo que se calcula, os recuerdo, como la derivada de la primera componente con respecto a la primera variable, más la derivada de la segunda con respecto a la segunda variable, más la derivada de la tercera componente con respecto a la tercera variable, lo cual es muy sencillo en este caso. La derivada de 0 con respecto a x es 0, de xy con respecto a y es x, y de f3 es z cuadrado más 2 con respecto a z es 2z. Por tanto, la divergencia es una función de R3 en R, que en este caso es la función x más 2z. Así que la primera parte de la integral triple en D de la divergencia de f, como integral de volumen, será la integral triple en D de una función que es x más 2z. Y ahora lo que tengo es una región, tengo que ver cuál es la región y voy a integrarla como integral triple. Entonces, fijaros cómo es la región. La región es una región del espacio
Esto, obviamente, recordar, si no tengo muy claras las desigualdades, pienso en la igualdad, aunque yo creo que estas ya a estas alturas son bastante fáciles de identificar. Aquí tendría la esfera unidad, el interior de la esfera unidad, y luego por otra parte tendría el semiespacio que está por encima del plano del suelo, z igual a 0, así que en realidad mi superficie no es más que media esfera unidad sólida, ¿de acuerdo? Aquí estoy hablando de superficie, mi región, quiero decir, mi región es media esfera sólida por encima del plano z igual a 0 de la esfera unidad. Eso es la opción D. Y ahí vamos a integrar. Lógicamente voy a usar un cambio a coordenadas esféricas para que esta región se describa de la forma más cómoda posible. De manera que si aquí yo hago el cambio x igual a rho coseno de teta seno de phi igual a rho seno de teta seno de phi y z igual a rho coseno de phi, recordar que la región D, en este caso, se resume sencillamente a decir que ρ varía entre 0 y 1 en la esfera, el sólido esférico, con lo cual ρ varía entre 0 y 1, teta varía entre 0 y 2pi, es un objeto de simetría con respecto al eje Z, y la phi, en este caso, es solamente entre 0 y pi partido por 2, puesto que estamos describiendo solamente la mitad de la esfera y no la esfera al completo. De manera que esta es la descripción habitual, es la descripción habitual del volumen, en este caso del volumen de media esfera unidad. Aquí no estoy parametrizando nada, estoy simplemente haciendo un ejercicio del tema 4, un ejercicio de integración triple en el que tengo un dominio, una función y voy a integrarla, nada más. Bueno, pues según esto, esta integral, pues si os fijáis, va a quedar del siguiente modo. A ver si puedo a verlo exactamente aquí. Entonces aquí tengo la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y pi medios, la integral entre 0 y 1, x es rho coseno de teta seno de phi, más z que es 2 por rho coseno de phi. Como estoy haciendo una integral triple, ¿de acuerdo? Pues, y estoy cambiando de variable, pues entonces es evidente que necesito introducir el jacobiano y el valor absoluto del jacobiano, que os recuerdo que en esféricas pues será rho al cuadrado por el seno de phi. ¿De acuerdo? Ese es el jacobiano que hay que introducir en los cambios esféricas, y ahora ya sencillamente pondré aquí los diferenciales, perdón, de rho de phi va primero y luego el último que he usado es el de teta. Bueno, esto se escribirá entonces como la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y pi medio, la integral entre 0 y 1. Aquí quedaría un rho al cubo coseno de teta seno cuadrado de phi, y luego quedará un 2 rho cubo seno de phi coseno de phi, diferencial de rho, diferencial de phi y diferencial de teta. Y en este caso esta integral, esta es una de las que yo recomiendo siempre, que cuando uno puede intercambiar el orden de integración sin riesgo ninguno, es decir, aquí en este caso como estoy integrando sobre intervalos para cada variable, el intercambio de orden de integración es tal cual, es inmediato, solamente hay que cambiar el orden de las integrales, no hay que hacer nada. El teorema de Fourier es lo que nos dice eso. Pues entonces fijaros que aquí esto sería la integral entre 0 y pi medio, la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y 2pi del coseno rho cubo coseno de teta seno cuadrado de phi, más 2 rho cubo. Esto lo voy a escribir ya directamente para abreviarme como rho cubo, y el 2 seno coseno es el seno, perdón, de 2 phi, ¿vale? Aquí aparecería de teta, de rho y de phi. Y fijaros que aquí estoy integrando el coseno de teta, aquí estoy integrando la función 1 con respecto a teta, y una vez más os recuerdo que cuando sale la integral del seno del coseno entre 0 y 2pi, pues esa integral automáticamente es 0, porque la integral entre 0 y 2pi del seno o del coseno son 0. Esto realmente lo he escrito aquí despacio, pero lo podríamos haber visto antes, y por tanto esta primera parte desaparece, esta segunda es simplemente 2pi, así que aquí quedaría 2pi por la integral entre 0 y pi medios, la integral entre 0 y 1 de rho cubo, seno de 2 phi, diferencial de phi, perdón, diferencial de rho, diferencial de phi. Y bueno, pues esto ya es una integral bastante más sencilla, pues esto sería integral de rho cubo, que es rho 4 partido por 4 entre 0 y 1, eso es un cuarto, saldría 2pi partido por 4, que es pi medios, integral entre 0 y pi medio del seno de 2 phi, diferencial de phi.
Y en este caso la integral del seno, esto sería menos 1, el pi medios. Aquí necesito un 2, luego tengo que usar un medio y aquí me quedaría el menos coseno de 2 phi. ¿De acuerdo? Entre 0 y pi partido por 2. Puesto que la derivada del coseno de 2 phi es el seno de 2 phi con signo menos, con otro menos sería el más que tengo ahí. Y esto en definitiva no es más que pi partido por 4 por el coseno de 2 phi, que sería coseno de 2 phi en pi medio, que sería coseno de pi. El coseno de pi es menos 1, con un signo menos es un 1. Y el coseno de 0, que sale un 1, un menos 1, un más 1. Así que aquí saldría el valor total, que es pi partido por 4 por 2, que es pi medios. ¿Vale? Bueno, es una integral triple, es decir, aquí hemos vuelto a repasar de algún modo las integrales triples, pero en este caso a través de un operador de divergencia y en un recinto que nos han dado previamente. Eso sería, en primer lugar, la integral triple de esto de aquí. Vamos entonces ahora con la segunda parte, o con la primera parte en este caso, con la parte izquierda de la integral de superficie. Para la integral de superficie es necesario, lo más importante aquí es saber reconocer perfectamente quién es la frontera de mi dominio. Entonces, en este caso, recordar, la frontera es todo lo que rodea la superficie. Yo tengo un sólido, pues todo lo que yo soy capaz de tocar exteriormente por ese sólido, y lógicamente aquí la frontera está compuesta por una parte por la superficie esférica y por otra parte por la tapa de abajo, porque si no tuviera la tapa de abajo yo podría acceder adentro, ¿de acuerdo? Y entonces significaría que la superficie no está cerrada. Yo tengo que cerrarla completamente, entonces es todo lo que rodea a mi región. Así que mi superficie S, por una parte es la esfera unidad y por otra parte es la tapa. Esto lo voy a escribir del siguiente modo. O sea que mi superficie S es realmente la unión de dos superficies, donde S1 va a ser la superficie esférica, y como es la superficie esférica le pongo una igualdad ahí, pero no es toda la superficie esférica, es la superficie esférica que queda por encima del plano z igual a 0. Y ahí entonces pondría z mayor o igual que 0. Observar que en esta descripción, en esta definición de ese conjunto, no está la tapa. No penséis que decir, es que z es igual a 0, no, z es mayor o igual que 0, porque z igual a 0, o digamos la parte interior de la superficie, de la parte de la tapa, necesitaría que los puntos fueran interiores a la esfera. Y aquí solamente tengo la cáscara esférica. Así que lo que tengo es, justamente, esto sería la superficie de la esfera nada más, ¿vale? Y voy a definir S2 precisamente como el plano z igual a 0 interior a la esfera. Es decir, que en este caso sería el disco, lógicamente. Aquí el z igual a 0 lo podéis quitar, o sea que esta ecuación es exactamente igual a esta otra. Lo que estaría hablando es de la tapa del disco unida en el plano z igual a 0. La unión de esas dos superficies es precisamente la superficie S total. De manera que si yo quiero calcular la integral en S del campo F, voy a tener obligatoriamente que calcularla sobre S1 y sobre S2. O sea que esto en realidad va a ser la integral en S1 más la integral en S2. ¿De acuerdo? Y en este caso me voy a aprovechar de algo bien conocido que hemos usado anteriormente, y es que este ejemplo concretamente es posiblemente de los únicos ejemplos en los que uno puede conocer a priori la normal unitaria de estas superficies, ¿de acuerdo? Es decir, la normal unitaria, recordad que es el vector normal a la superficie que va cambiando en cada punto de la superficie. Pues una superficie, pues su normal es siempre el perpendicular al plano tangente. Entonces lo normal es que la superficie, si no es un plano, si la superficie es curva, pues lógicamente el normal cambia. Hay dos situaciones en las que yo puedo saber ese normal a priori. Uno en los planos, lógicamente, ¿por qué? Pues porque en un plano la normal es siempre el mismo vector. Puede ser más grande o más pequeño, pero como estoy considerando el unitario es el de norma 1, ese nada más que es 1. Por lo tanto, la normal unitaria de un plano la tengo perfectamente identificada sin necesidad de parametrizar, directamente conociendo la ecuación del plano. Por otra parte, en las esferas, ya comentaba ese hecho, que es algo que se conoce, es lo mismo que ocurre en dimensión 2, es más fácil de dibujar. En una circunferencia de centro-origen, resulta que el normal es un vector que es perpendicular, lógicamente, a la superficie. En este caso, pensad en una esfera, el normal es perpendicular a la superficie y ese normal siempre está alineado con el centro, ¿de acuerdo? Es una propiedad que tienen las esferas. De manera que los normales a la superficie
pasan, digamos, la prolongación pasa siempre por el centro. ¿Y esto qué significa? Pues que si este es el punto 0, 0 y este es el punto x y z de una esfera, automáticamente este es el vector x y z. Por lo tanto, ese es el vector x y z también. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en una esfera, la normal la tengo identificada porque tiene como coordenadas x, y z partido por la norma, lógicamente. O sea que en este caso, por tanto, voy a calcular la integral de f en S1, que es la integral de f por lo que voy a llamar N1, y N1 es la normal unitaria S1. Y ahora no os olvidéis de la orientación que exige el teorema de Gauss. El teorema de Gauss exige que la orientación de la superficie sea exterior a la región que está definiendo, de manera que en este caso, lógicamente, la normal exterior, la que va hacia afuera, entonces en este caso la normal unitaria S1 exterior va a ser el vector x, y, z y partido, lógicamente, por la norma del x, y, z. Para que sea la normal unitaria exterior, en este caso la común hacia afuera, la otra sería lógicamente menos x, menos y, menos z. Y en este caso la norma es muy sencilla porque como es la esfera unidad, la norma del x y z es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, pero lógicamente en la esfera unidad, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1. Estamos en S1, por tanto, esto vale 1, así que realmente la normal es la N1. Y así esto nos quedará como la integral en S1 de mi campo, que era 0 x, y, z cuadrado más 2, multiplicado escalarmente por el vector x y z. Y esto es la integral en S1 de una función ahora escalar, que sería x y cuadrado más z cubo más 2z. ¿De acuerdo? De manera que esta integral en S1 es igual a esta integral de f por n1, y la integral de f por n1 nos da pues que en lugar de calcular la integral de un campo vectorial voy a hacer la integral de un campo escalar, en este caso este campo escalar, pero en el que, bueno, pues la función que nos ha salido es esta. En algunas situaciones que vimos en algunos ejemplos anteriores donde usábamos esta historia de la normal, uno podía ahora decir que la función que nos sale aquí resulta que viéndola en el conjunto donde voy a integrar lo que es S1, pues tiene una serie de propiedades. Pero en este caso no puedo hacerlo porque, bueno, pues yo sé de S1 que lo que verifica es que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1, y aquí no aparece nada de ese estilo, de manera que no queda más remedio que ahora remangarse y hacer una parametrización de la esfera unidad con z mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Y hacer la integración de superficie que corresponde aquí. Así que aquí me paro, digo que la función φ1 de... voy a hacer una parametrización de la esfera unidad. En realidad esto es muy sencillo, fijaros por qué. Porque una parametrización de la esfera unidad, la esfera al completo en sólido está aquí. ¿Qué es lo que me determina la superficie esférica? Lo que me determina la superficie esférica exactamente es ρ igual a 1. ¿De acuerdo? Cuando ρ es igual a 1, estoy justamente en la superficie esférica. Por lo tanto, la parametrización no es más que coger esto para ρ igual a 1. Así que voy a definir una parametrización que depende de θ y de φ, que va a ser coseno de θ, seno de φ, seno de θ, seno de φ, coseno de φ, donde θ varía entre 0 y 2π, exactamente igual que antes, y φ varía entre 0 y π medios, exactamente igual que antes. La única diferencia con respecto a la región es que ρ vale 1. Sencillamente, es una forma sencilla de parametrizar eso. El vector normal, en este caso, os recuerdo que lo habíamos calculado previamente cuando nos salió esta parametrización, y si mal no recuerdo, en este caso necesito la norma del vector normal, ¿vale? El vector normal, el n1, llamémoslo aquí, de θ phi, aparecía, si mal no recuerdo, como el radio, que en este caso no aparece, aparecía menos seno cuadrado de phi por el propio phi1. ¿De acuerdo? Eso era el vector normal que salía. Voy a comprobar que efectivamente era así, porque lo estoy haciendo de cabeza. Sí, eso es. No, por el seno cuadrado no. Perdón, era ρ cuadrado por el seno, no era el seno cuadrado, era por el seno de phi. Eso es lo correcto. ¿Vale? Y por tanto, la norma de este n1 será el valor absoluto de menos seno de phi. Eso, daros cuenta de que esto es un escalar por un vector, por la norma del vector. Pero claro, la norma del vector, una vez más,
S al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado, que es la parametrización, es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que es igual a 1. Así que esto en realidad vale el valor absoluto del menos seno de phi, que es directamente el seno de phi, porque estoy considerando phi entre 0 y pi medios, y ahí el seno siempre es positivo, por lo tanto lo que aparece en la norma del vector normal es ese, y así ya solo me queda pues reescribir esta integral. Esto sería, voy a pasar por aquí, a ver, eso es. Esto va a ser la integral entre 0 y 2pi. Va a ser la integral entre 0 y pi medios. Aquí aparecerá x por y al cuadrado. Aquí tengo quién es x. X es coseno de teta. Coseno de teta, perdón. Seno de phi por y al cuadrado, que es seno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi, más z al cubo es coseno al cubo de phi, más 2z, que es 2 coseno de phi, y todo esto está, como digo, multiplicado por el seno de phi. Aquí sería de phi y de teta. ¿De acuerdo? Lo que he hecho es simplemente recordar que estoy traduciendo la función en la parametrización y multiplicando por la norma del vector normal, que es la integral de una de superficie de un campo escalar como el que tenemos ahí. Y bueno, pues esto ya la voy a terminar. Esto sería la integral entre 0 y 2pi. La integral entre 0 y pi medio. Aquí nos va a aparecer, tengo un coseno de teta, seno cuadrado de teta, por seno cubo, seno a la cuarta de phi, ¿vale? Es lo que nos aparece ahí, más coseno cubo de phi por seno de phi, más 2 coseno seno, que sería seno de 2 phi, de teta y de phi, perdón, de phi y de teta. Hoy estoy con los... esto cambiado. Y ahora observar que la integral del seno a la cuarta de phi, bueno, vamos a integrar primero en teta. Voy a hacer es más fácil integrar primero en teta para no arrastrar, porque aquí no hay teta, aquí tampoco. Así que esto será la integral entre 0 y pi medio. La integral entre 0 y 2pi del coseno seno. Esto es sencillo de integrar en teta, porque observar que aparecería el seno al... Esto es como una función al cuadrado por su derivada. Por lo tanto, estoy integrando una función al cuadrado, que la integral sería el seno cubo de teta partido por 3. El seno a la cuarta de phi está aquí haciendo papel decorativo, y esto sería entre 0 y 2pi, ¿vale? Eso sería la integral de la primera parte con respecto a teta. La integral de la segunda parte con respecto a teta y de la tercera es sencillamente un 2pi, integral entre 0 y pi medios, esto sería de phi, integral entre 0 y pi medios de coseno al cubo de phi, seno de phi, más seno de 2phi, diferencial de phi. ¿Vale? Y ahora esto sustituyendo el seno cubo de 2pi es 0, el seno de 0 es 0, así que esto se va. Y esto de aquí es sencillamente 2pi. Aquí esto es lo mismo, estoy integrando una función al cubo por su casi derivada, por lo tanto sería menos coseno a la cuarta de phi partido por 4 entre 0 y pi medios. ¿De acuerdo? Y aquí estaría integrando más este 2pi, mejor dicho, más pi. 2 seno de 2 phi lo integraría como el coseno de 2 phi menos coseno de 2 phi entre 0 y pi medios. ¿Vale? Y bueno, pues esto lo voy a comprobar que no me he equivocado para no meter más la pata. Eso es. Esto saldría pues 2pi. Esto sería el coseno a la cuarta de pi medios, que es 0. Menos el coseno de 0, que es 1, menos sería un medio aquí, perdón, un cuarto aquí, ¿vale? Y esto sería el coseno de 2pi, que sería pi, por menos coseno de pi, que sería un 1, menos 1, esto es un 2. ¿De acuerdo? Aquí sale un 2, así que aquí sale exactamente un 2 más pi partido por 2, más 2pi, que es 5pi partido por 2. ¿Vale? Bueno, son finalmente cuentas que podéis hacer más o menos despacio, las podéis hacer vosotros con calma, pero simplemente es hacer un par de integrales, un poco siempre tediosas, pero nada más. Bien, esto es la integral sobre S1, ¿vale? Esto es la integral sobre S1, ¿eh? Vamos entonces a la integral sobre S2, ¿eh? Tengo aquí S1, voy a hacer ahora la integral sobre S2, y voy a hacer exactamente la misma maniobra que he hecho hace un momento,
porque la integral sobre S2 de f es la integral sobre S2 de f por lo que llamar la N2, donde N2 en este caso yo creo que es sencillo de ver. Recordad que aquí lo que tengo es el disco unidad, una superficie plana, en el que la normal exterior, mucho cuidado aquí, la normal al plano es este, es el 0,01, pero este sería interior al plano, ¿de acuerdo? La normal exterior al plano es la 0,0 menos 1, es la que apunta hacia abajo. Es la normal al plano porque es, lógicamente, el vector 0,0 algo, y es la de norma 1, pues porque, lógicamente, tiene norma 1. Así que esto nos quedaría la integral en S2, aquí tendría 0x por y z cuadrado más 2 multiplicado por el 0,0 menos 1, diferencial, bueno, aquí no hace falta el diferencial. Esto es la integral en S2 de, aquí sale simplemente menos z cuadrado menos 2, ¿de acuerdo? En S2. Y os recuerdo que S2 era el plano z igual a 0 interior a la esfera unidad, ¿vale? Y en este caso sí que es cierto que esta función sobre la superficie S2 sí que puedo decir algo, porque z siempre es 0 en toda la superficie S2. Por lo tanto, en realidad esta integral es exactamente lo mismo que si aquí escribo menos 2 S2. ¿De acuerdo? Porque z es 0, repito, esto es z es 0 en S2, y por tanto yo puedo sustituir donde pone z pongo 0, así que lo que me da es menos 2, el menos 2 sale fuera, y lo que me queda es la integral en S2 de la función 1, diferencial de S si queréis, ¿vale? Y la integral de la función 1 sobre cualquier cosa es siempre la medida de esa cosa, en este caso me queda menos 2 veces el área de S2. Ojo, aquí a veces uno dice, me queda un área negativa. No, esto no es un área negativa. Esto es la integral de la función menos 2 en un S2. Pero claro, si el menos 2 lo saca, te queda la integral de la función 1 y eso es el área. Entonces aquí está quedando menos 2 veces la cantidad de ese área. En este caso, el área de esto no necesito parametrizar para calcularlo porque es un disco, el disco unidad, y por tanto el área es pi r cuadrado, por tanto esto sería menos 2pi. ¿Vale? Así que finalmente lo que tengo es que la integral en S de f, que era la integral en S1 de f, más la integral en S2 de f, antes nos había salido, que lo recordaba hace un momento, 5 pi medios para S1, ahora me sale menos 2pi, 5 pi medios menos 2pi es pi medios, que justamente coincide con el valor inicial que nos había salido antes, la integral triple de la divergencia, que es pi medio. O sea que efectivamente, bueno, pues el teorema funciona, no nos esperaríamos otra cosa. De hecho, a veces la ventaja que tienen muchos de estos problemas es que uno puede realizar una comprobación a posteriori de que lo que le sale tiene sentido, es decir, porque si vas por un sitio y vas por otro tienes que obtener lo mismo, o sea que te permite saber o al menos darte cuenta si te has equivocado, si las cosas no cuadran, ¿vale? Observar que en realidad no estoy haciendo nada que no hayamos hecho en temas anteriores, es decir, en este tema lo que pasa es que estoy juntando casi todo, el volumen de cálculo que hemos estado haciendo en temas anteriores, aquí viene todo a la vez, ¿no? Y entonces parece pues una avalancha de cosas y un montón de cálculos, pero bueno, esta asignatura se llama cálculo. No, aquí ya uno ya casi no se puede escapar de tener que hacer determinado tipo de cálculo. Pero conceptualmente no hay gran cosa, porque conceptualmente lo único que estoy haciendo aquí es calcular una integral de superficie, esto es del tema anterior, ya sabemos cómo calcularla, y una integral triple, que es todavía del tema de hace dos temas, del tema 4. Lo único que, bueno, hay pequeños detallitos como que hay que cerrar la superficie, hay que identificarla bien, hay que calcular la divergencia, pero, insisto, dificultad no añade nuevo, simplemente es que, bueno, pues veis que aquí he hecho un pequeño ejemplo, no demasiado aparatoso, porque la región era relativamente sencilla, y sin embargo, pues el volumen de cálculo que esto genera, pues no es desdeñable, ¿vale? Bueno, ¿cómo se usa normalmente el teorema de Gauss? Evidentemente el teorema de Gauss, uno ponerse a comprobar el teorema de Gauss, pues bueno, pues sé que tiene que salir, es como un pequeño entrenamiento para ver qué es lo que sale. ¿Cuál es la típica situación que nos vamos a encontrar cuando hacemos el teorema de Gauss? Bueno, pues la típica situación más o menos va a ser la siguiente, ¿de acuerdo? El típico ejemplo que vamos a hacer es muy parecido en filosofía al del teorema de Green que vimos, y es calcular, por ejemplo, la integral de superficie de un campo f, donde el campo f es el que tengo aquí, x cuadrado más y más z, x más y cuadrado más z,
menos 2xz menos 2yz, y la superficie S es, en este caso, z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, con 0 menor o igual que z menor o igual que 1, ¿vale? Este es el típico ejemplo en el que típicamente nos van a decir, o no, pero lo podríamos hacer nosotros si quisiéramos, calcula esta integral usando el teorema de Gauss, ¿vale? Insisto, a veces nos lo dicen y por tanto tenemos que hacerlo así, y a veces sencillamente nos van a decir, calcula esa integral, tú te las apañas, tú verás cómo la haces, pero seguramente si usas el teorema de Gauss lo mismo te simplificas la vida. De hecho aquí vamos a ver que es un caso muy típico, porque en realidad aquí el teorema de Gauss no va a ser tan aparatoso como en el ejemplo anterior, al revés, va a salir todo mucho más fácil, ¿vale? Bueno, en principio, de todas formas, uno siempre podría hacer esto lo que llamamos directamente. ¿Directamente qué? Pues tú tienes una superficie, tú tienes un campo, calcular la integral de superficie de un campo, no tienes que marearte mucho. Es decir, esto es una cosa bastante sencilla. Yo parametrizo la superficie, tengo el campo, enchufo la definición de integral de superficie, tiro para adelante y ya está. ¿De acuerdo? Pero lo que vamos a hacer en este caso, lógicamente, es aplicar el teorema de Gauss. Bien. Aquí es fundamental tener claro la superficie, porque si no tengo claro la superficie es imposible hacer nada. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, esto yo creo que a estas alturas es fácilmente reconocible. Este es el cono doble en principio, ¿vale? Es toda la ecuación del cono, pero aquí está limitado por z entre 0 y 1, lo cual significa que en realidad mi cono solamente es la parte superior del cono y solamente hasta altura 1. O sea que tendríamos z igual a 1, ¿vale? Y lo que tengo es la superficie del cono. Ojo, la superficie, una vez más, del cono. Aquí es fundamental tener claro que lo que tengo es la superficie del cono, ¿vale? Esa superficie no es cerrada, ¿vale? Esa superficie no es cerrada. ¿Por qué? Pues porque fijaros que si yo quisiera pintar las dos caras del cono, yo podría hacerlo sin ningún problema. No tengo que tocar la superficie. Yo pinto por fuera y luego meto la mano y pinto por dentro. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí yo no puedo aplicar el teorema de Gauss directamente, porque no tengo elementos para aplicar el teorema de Gauss directamente. El teorema de Gauss directamente dice que la integral sobre una superficie cerrada, que es la frontera de una región en 3D. ¿De acuerdo? Así que yo, una vez más, al igual que hice en el teorema de Green, tengo que cerrar la superficie. ¿Cerrar la superficie qué significa? Cerrar la superficie significa, pues yo tengo una superficie y la voy a cerrar con algo para que me quede un volumen. ¿Cómo cierro aquí? Pues al igual que en el teorema de Green, yo podía cerrar de muchas formas. Aquí, lógicamente, hay una forma simple de cerrar esto, es ponerle una tapa a ese cono. De manera que si yo ahora considero un disco así a altura 1, ¿de acuerdo? Lógicamente, si las junto, la tapa y la superficie del cono, pues entonces tendré una superficie en la que ya no tengo acceso al interior. Pero, insisto, podría haber hecho otro tipo de cierre. Yo puedo tener aquí mi superficie del cono, ¿vale? Y ahora podría aquí considerar, pues yo qué sé, una campana. Así, un paraboloide que ajuste perfectamente, y entonces lo que creo es una región que es, digamos, un lado que sería cerrada, porque aunque estéis viendo aquí ese borde, pero es simplemente para identificar que una termina y la otra sigue, pero es un bloque completo, no tengo acceso otra vez al interior. Podría cerrarlo, pues le doy una campana con otro cono, ¿vale? Es decir, podría cerrarlo de muchas formas, pero lógicamente me voy a simplificar la vida. Voy a usar planos, que es lo más sencillo posible, ¿vale? Entonces, yo voy a considerar este disco y voy a hacer el siguiente juego. Voy a llamar S barra a el disco que cierra. ¿Cómo es el disco que cierra? Bueno, esto es una simple cuestión de ponerlo en su sitio. Es la tapa z igual a 1, ¿por qué? Tiene que estar a esa altura, lógicamente, ¿vale? ¿Y qué radio tiene que tener? Pues lógicamente el radio que me ajusta al cono, ni más pequeño ni más grande, porque si lo hago más grande, la superficie realmente no es la frontera de mi región, ¿eh? Entonces, en este caso, sería para z igual a 1, me sale 1 igual a x cuadrado más y cuadrado. El interior, lógicamente, pues sería la ecuación x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, ¿vale? Este tipo de cosas no son triviales de hacer, y esto es bastante interesante que vosotros os peleéis un poco en entender cómo salen las ecuaciones, porque así las entendemos perfectamente, ¿vale? Bueno, pues entonces yo creo que está claro aquí que la unión de estas dos superficies es cerrada, o sea que lo hecho es cerrar la superficie, y por tanto esto es la frontera de algo en 3D. ¿Quién es este algo? Pues hombre, este algo es el cono sólido.
lógicamente. Entonces, ¿cómo explico aquí el cono sólido? Pues esta región D sería el interior del cono con z entre 0 y 1, básicamente, que es lo que he hecho, ¿no? Entonces esto sería algo como z cuadrado mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué es mayor o igual o menor o igual? Es simplemente cuestión de que ajustéis cuál es la desigualdad correcta, eso os lo dejo a vosotros, y z entre 0 y 1. Eso sí es una región tridimensional, un volumen 3D, ¿de acuerdo? Sobre el que ahora sí puedo aplicar el teorema de Gauss, ¿vale? Entonces, según el teorema de Gauss, la integral en las dos superficies es igual a la integral triple en D de la divergencia de F, ¿vale? Esto sería una integral de volumen. Y como os decía al principio, este ejemplo es bastante curioso porque parte de este cálculo engorroso que hay que hacer en este caso queda eliminado por una sencilla razón. Y es que si calculamos la divergencia de F, observar que en este caso la divergencia de F sería derivada del primero con respecto a X, la derivada de F sub 1 con respecto a X, más la derivada de F sub 2 con respecto a Y, más la derivada de F sub 3 con respecto a Z. Y este campo es muy bonito porque la derivada con respecto a X vale 2X, la derivada de F sub 2 con respecto a Y vale 2Y, y la derivada de F sub 3 con respecto a Z vale menos 2X menos 2Y, y plaf, esto sale 0. Y claro, si esta divergencia es 0, automáticamente me dice que esta integral es 0. Así que una de las integrales gordas que hay que calcular, que la integral triple, en este caso, plaf, se cae, no hay que hacerla, ¿vale? Este es un ejemplo típico en el que, sin lugar a dudas, el uso del teorema de Gauss nos va a simplificar mucho los cálculos, porque de momento fijaros que todavía cálculos no he hecho, solamente he planteado un poco el problema, pero de momento todavía no he hecho ningún cálculo de estos tediosos. Así que esta integral es 0, lo cual, fijaros lo que significa. Lo que significa es que la integral en S junto con la integral en S barra es 0. ¿Y eso qué significa? Pues que la integral en S, que es lo que yo busco, más la integral en S barra, va a ser 0, o lo que es lo mismo, que la integral que yo quiero calcular es la menos integral en S barra de F. Y ahora es donde, insisto, que aquí está la utilidad, es muy parecida al ejemplo del teorema de Green que vimos. En lugar de calcular la integral sobre una superficie, que es un cono más o menos difícil, entre comillas, no es complicado, pero bueno, hago la superficie sobre una sencilla tapa, ¿vale? Que es mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Recordad que estas orientaciones son todo con orientación exterior a D. ¿De acuerdo? Cosa que en el problema me debían haber definido desde un principio. Es decir, a mí me han dicho calcula la integral de superficie de F. Pero no me han dicho con qué orientación. Recordad que para que un problema de integral de superficie esté bien declarado, me tienen que especificar con qué orientación quieren hacerlo. Si no me lo especifican, pues lo hago con la orientación que me dé la gana. Aquí, bueno, pues voy a suponer que me lo han pedido con orientación exterior o sencillamente la voy a calcular con orientación exterior, ¿vale? La normal tendría que ir en esa dirección, pues para que yo no me tenga que complicar en la vida, ¿vale? ¿Eso significaría qué? Eso significaría que la orientación en S barra, para que sea exterior al cono, el cono es este, S barra es esto, ¿vale? Pues lógicamente tiene que ser la orientación hacia arriba, en este caso. O sea que el S barra, en este caso, tiene que estar orientado hacia arriba. O si queréis, como aquí tengo un signo menos, esto será la integral en S barra, voy a poner aquí con orientación hacia abajo. ¿Vale? O sea que si en lugar de hacerla hacia arriba la pongo hacia abajo, pues directamente no tengo luego que multiplicar por menos. Aquí da exactamente lo mismo. Esto es un juego que entiendo que no tiene mucha historia, pero simplemente hay que tenerlo claro para no confundirse. Entonces, insisto, en lugar de calcular esta integral aquí, voy a calcular esta integral aquí, donde una vez más me voy a aprovechar de que la integral de superficie en un plano la puedo escribir como la integral de superficie del campo f por n, donde n ¿quién es? La normal unitaria, en este caso la que quiero que mire hacia abajo es la 0, 0, menos 1. Por lo tanto, esto será la integral en S barra. Ahora ya me da lo mismo poner uno que otro porque ya le he puesto la orientación del campo que teníamos, x cuadrado más y cuadrado, perdón, x cuadrado más y cuadrado, era x cuadrado más y más z, era la primera componente, la segunda componente era x más y cuadrado más z, la tercera componente era menos 2x, z menos 2y/z, ¿de acuerdo? Multiplicado por el 0, 0 menos 1, ¿vale? Por el 0, 0 menos 1. Y aquí resulta que la integral, esta multiplicación nos da lugar a la integral en S barra de 0, 0 y este menos 1 de aquí, que sería 2xz más 2yz, ¿vale?
Y observar una vez más aquí que, bueno, en este caso sobre esta función no puedo decir gran cosa, pero sí que sé que en S barra z siempre vale 1, porque es precisamente el plano z igual a 1. Entonces aquí en realidad, si pongo que z es igual a 1 en S barra, no hay ningún problema en decir que esto es la integral en S barra de 2 por x más y. ¿Vale? Y bueno, pues he simplificado, he sacado el factor común 2 ahí, he puesto z igual a 1, he simplificado un poquito la integral, pero ya no puedo más, porque no puedo decir nada de x y de y dentro de la superficie. Se puede decir alguna desigualdad, pero las desigualdades no valen, necesito igualdades para poder sustituir, ¿vale? Bueno, pues no me queda otra, en este caso no me queda otra que parametrizar S barra. Entonces, para parametrizar S barra voy a coger una función. Yo creo que esto es un disco unidad fácil de parametrizar. Sería el clásico disco R coseno, R seno, pero a altura 1. O sea que voy a parametrizar con R teta, R coseno de teta, R seno de teta y 1. ¿De acuerdo? R entre 0 y 1 porque el C radio 1 y teta entre 0 y 2 pi da toda la vuelta. ¿Vale? Entonces, fijaros que tengo que calcular la normal. En este caso, la normal, ojo aquí, porque ya he parametrizado, estoy parametrizando la normal, ya no es el 001 o el 00-1. Yo no sé si la normal realmente tiene o no tamaño 1 o qué tamaño tiene, puede incluso variar y de hecho vais a ver que varía. Lo que sí sé es que es de la forma 00 algo, porque es la normal de ese plano, no puede ser de otra forma, tiene que ser 00 algo. Así que aquí sería el determinante de siempre, aquí sería la derivada con respecto a R es coseno, seno y 0, la derivada con respecto a teta es menos R seno, R coseno y 0. Y, insisto, las dos primeras componentes tienen que ser 0, no cabe otra, lo cual en este caso es más evidente, y la última componente sale claramente aquí, R. Como esto es una integral de una función escalar, lo uso su norma, la norma de este vector, que lógicamente es la raíz de r cuadrado, que es el valor absoluto de r, pero como r es positivo es r, y entonces ahora sí esto saldrá, voy a seguir por aquí, esto saldrá entonces la integral en S barra de 2x más y, que es lo que teníamos, es, voy a sacar el 2 fuera, esto es la integral entre 0 y 2pi, esto es la integral entre 0 y 1, x es r coseno de teta, y es r seno de teta, y la norma de la normal, perdón, es r de teta, y una vez más voy a hacer lo de siempre, puedo aquí escribir la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y 2pi, de r al cuadrado, que multiplica al coseno de teta, más r al cuadrado, que multiplica al seno de teta de r. Intercambio el orden de integración, porque aquí me sale la integral de un coseno entre 0 y 2pi, eso es 0, y aquí me sale la integral de un seno entre 0 y 2pi, que también es 0, por tanto esta integral sale directamente 0. ¿De acuerdo? Así pues, la integral en S que teníamos también vale 0. ¿Vale? Bueno, pues este ha sido el típico ejemplo de uso del teorema de Gauss, de una forma relativamente sencilla, porque hemos cerrado la superficie, hemos hecho los cálculos, y bueno, pues esto es lo que sale. En el siguiente vídeo veremos alguna cosilla más sobre el teorema de Gauss, y ya pasaremos al teorema de Stokes. Entonces...